Hola. En nuestro último tema, en nuestro último video, dejamos clara ya la importancia tan grande que tiene el tener un sentido en la vida. Dijimos que tener un sentido, un propósito en la vida tiene un efecto terapéutico, un efecto sanador. Y algunas personas preguntan, ¿y cómo encuentro ese sentido? Yo he buscado la felicidad, como muchas personas lo hacen, a través de ser una persona exitosa, de tener dinero, de tener prestigio, de tener un estatus, etcétera. Y ahora que me dicen que la felicidad es resultado de tener un sentido en la vida, pues me pregunto, ¿y cómo? ¿Cómo buscar o cómo llegar a construir ese sentido de vida? ¿Cómo descubrirlo? Franklin nos dice, cada uno de nosotros tiene un sentido particular, un sentido propio, un sentido único. Y además, cada situación única te presenta una posibilidad de sentido único. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que nuestra conciencia necesita ser educada, afinada, para poder ir descubriendo esos sentidos únicos que nos presentan esas circunstancias, momentos, situaciones únicas de nuestra existencia. ¿Sí? Entonces podríamos decir que una labor de por vida, ir descubriendo y construyéndonos una vida de sentido. Voy a proponer algunos de esos caminos que, claro, nos plantea el Dr. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia, y nos dice, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. ¿Sí? Y fíjate, esta es una afirmación muy grande, porque podríamos preguntarnos qué sentido puede tener la vida en situaciones de grandes crisis, de grandes carencias, de enfermedades, de pérdidas. Y sí, él nos dice, aún ahí la vida tiene sentido porque la vida es sentido. Y tú puedes ir construyéndote ese significado a través de caminos que hoy vamos a tratar de hacer muy puntuales, ¿sí? A través de nuestras acciones creativas, ¿sí? Y esto se ubica como dentro de un grupo de los valores creativos o valores de creación. Aquí vamos a incluir, por ejemplo, el trabajo o toda actividad que tú realices creativamente, expresando tu forma única y especial de ser. Ejerciendo un trabajo con vocación, con amor y pasión a lo que haces, tratando de aportar algo a tu comunidad. ¿Sí? Cuando el trabajo se realiza con esta intención de aportar algo a tu comunidad, de ofrecer un trabajo de calidad, de expresar quién tú eres creativamente a través de lo que haces, sea de forma remunerada o no, entonces tu trabajo va a ser una fuente de sentido para ti. Y fíjate cómo esta parte es tan importante, porque ¿cuántas horas de tu semana, de tu mes, de tu vida dedicas al trabajo? ¿Sí? Pregúntate, ¿realmente realizo mi trabajo con alegría, con amor, con gusto, tratando de usar mi creatividad, tratando de poner mi sello personal en lo que hago, tratando de aportar a mi comunidad de modo que mi trabajo sea una fuente de sentido para mí y no solamente una fuente de ingreso, de supervivencia, ¿sí? Que no tenga que ver solo con la economía en mi vida, sino con mi bienestar, mi desarrollo, mi autorrealización. Y si tú no tienes ahorita una oportunidad de tener un trabajo en donde puedas hacerlo de esta manera, y tal vez tengas un trabajo rutinario o un trabajo pesado en donde no encuentras otra oportunidad, busca entonces algunas horas de tu día, algunas horas de tu semana para realizar una actividad en donde tú sientas que aportas a otros, aun cuando esa actividad no sea remunerada económicamente. Tu remuneración va a ser esa gratificación, esa satisfacción, ese sentido que te deja una plenitud, contraria a ese vacío existencial del que hablamos en el video anterior.
Dentro de los valores creativos, además de la forma en cómo tú realizas tu trabajo, podemos hablar también de la creación artística. Todo lo que tú busques como expresión artística a través del dibujo, la danza, la música, la literatura, todo lo que tú te atrevas a crear, y no para que otros lo reconozcan, o no para exhibir, para exponer o para ser famoso, simplemente para que esto sea una fuente de sentido, ¿sí? La expresión de tu creatividad a través del arte. Claro que habrá a algunos a los que se les da esto muy naturalmente porque son artistas, pero tenemos mucho la creencia de que solo un cierto sector de la población es artista, cuando realmente todo ser humano es creativo y artístico de alguna manera, ¿sí? Esto se puede expresar también a través de las artesanías, de las artes culinarias, de la decoración, de la manera en cómo arreglas tu espacio, de cómo creas un ambiente, ¿sí? Entonces toda esta área creativa es una fuente de sentido para la persona. Otro grupo de valores, este sería el segundo, es encontrar sentido a través de los valores de experiencia. Y estos son muy amplios, ¿sí? Definimos como fuentes de sentido la experiencia de la naturaleza, ¿sí? Disfrutar con conciencia de la naturaleza, de un amanecer, de un jardín, de los árboles, del sonido de los pájaros, del atardecer, las estrellas. O sea, la naturaleza es algo maravilloso que pocas veces nos detenemos a admirar, a observar, a contemplar, ¿sí? Y a llenarnos de sentido a través de esa contemplación. La experiencia del arte ya no como creación artística, sino como apreciación artística. Cuando tú ves una buena obra de teatro, cuando lees un buen libro, cuando buscas darle un rato de lectura a un libro de poesía, cualquiera de las artes, ¿sí? Admirar una exposición de pintura, de fotografía, ver un libro de museos, eso nutre el alma. Fíjate cómo el arte es una expresión del alma humana, es una expresión del espíritu humano, y a la vez es nutrición para el espíritu humano. Entonces, acercarnos más a momentos y a ámbitos de arte y cultura es una fuente directa a llenar tu vida de sentido. Vamos a contemplar también la experiencia, además de la experiencia de la naturaleza y la experiencia del arte, como una de las máximas fuentes de sentido es la experiencia amorosa, ¿sí? El experimentar al otro amorosamente, no solamente en una relación de pareja. Hay personas que tienen la falsa creencia de que si no tienen una pareja, no tienen amor, no tienen afecto, y por lo tanto su vida no tiene sentido. Cuando realmente las fuentes de afecto pueden ser mucho más amplias, ¿sí? La experiencia amorosa en la relación con los amigos, con la familia nuclear, extensiva, el recibir el amor que expresan los niños tan natural y espontáneamente, el amor que puedes recibir de una mascota incluso, el amor que puedes tener a tu trabajo, a una causa. La fuente amorosa creo que es muy, muy amplia, muy vasta. Necesitaríamos estar más conscientes de cuáles son nuestras fuentes amorosas, de qué tantos encuentros podemos mejorar para que sean realmente encuentros amorosos y de esta manera se conviertan en fuentes de sentido. Otro valor de experiencia dentro de este segundo grupo de valores de experiencia es la experiencia mística. Ese encuentro con tu ser espiritual, esas formas que tú vayas descubriendo, explorando para nutrir tu dimensión espiritual mediante el silencio consciente, mediante la oración, la meditación o esta oración contemplativa. ¿Sí? Esa experiencia mística que te conecta con lo profundo de tu ser es una enorme fuente de sentido a la que muchas veces le dedicamos poco tiempo.
Decimos, no hay tiempo, la rutina, las prisas, el ruido, el movimiento, la gente, y poco ponemos nuestra intención, y esto es bien importante, como en este trabajo de conciencia, es necesario poner la intención de hacernos un tiempo, hacernos un espacio, un momento para esta experiencia mística. ¿Sí? Y esto puede ser contemplando un jardín, ¿sí? Contemplando la naturaleza, y a través de eso puedas interiorizar, hacer contacto con tu yo profundo, o a través de un momento de silencio, de hacer un poco de meditación, ya sea a solas o de forma guiada, como a ti te vaya siendo más fácil. Y entonces sentir este contacto con tu yo interior, ¿sí? Sentir poco a poco esa paz a la que te lleva la experiencia mística. Y por último, Franklin nos dice, otra enorme fuente de sentido es la actitud. Este gran camino hacia el sentido, que es la actitud, Franklin lo propone como un valor más elevado que los demás, porque es a través de él que ejercemos nuestra profunda libertad. Nosotros elegimos con qué actitud vivir aquello que muchas veces no elegimos. ¿Sí? La vida nos pondrá retos, nos pondrá experiencias que nosotros no elegimos vivir, ¿sí? Que tal vez no las queríamos vivir. Pero lo que siempre puedes elegir es con qué actitud las vives, con qué actitud las asumes. Y esta es una fuente de sentido. Saber que tú eres libre para elegir tus actitudes, ¿sí? En lugar de solamente reaccionar instintivamente, visceralmente, cosa que no da sentido y que además es algo que refleja inmadurez, es elegir tu actitud como una respuesta a, ¿sí? Una respuesta a tu circunstancia, una respuesta al momento, y especialmente como una respuesta elegida a aquello que tú no has podido elegir. Y entonces Franklin nos dice, elegir una actitud ante la experiencia dolorosa, por ejemplo, una actitud de asumir la experiencia, de abrirse a aprender de ella, a vivir este reto con dignidad, con fortaleza, queriendo aprender para también modelar y compartir con otros, para sensibilizarte, para hacerte más humano, más empático. Esa elección es algo que da un profundo sentido. Entonces podemos hablar de que pues hay muchas actitudes valiosas que tú puedes ir eligiendo y conquistando. ¿Sí? Tanto la actitud en tu vida cotidiana, porque hay personas que ante lo cotidiano y ante lo agradable incluso tienen siempre una actitud negativa, una actitud derrotista o una actitud de víctima, de crítica, de ver siempre el negrito del arroz en lugar de valorar lo que sí hay. Y esa actitud en la vida cotidiana es también una elección, ¿sí? Elegir vivir de la manera más positiva, creativa, constructiva posible, con actitudes de agradecimiento, de valoración, de compasión, de generosidad, de flexibilidad, de tolerancia, ¿sí? Son pues todas esas actitudes que se van eligiendo y que se van conquistando. Y especialmente en los tiempos difíciles, y ahí ya es todo un reto, tratar de elegir con qué actitud quiero vivir esta experiencia difícil. ¿Sí? Con apertura, con humildad, con ganas de aprender, con ganas también de recibir y de tocar mi vulnerabilidad, ¿sí? De aprender a pedir. ¿Sí? Y eso es lo que nos va no solamente haciendo mejores seres humanos, sino que se convierte también en una gran fuente de sentido. ¿Sí? Espero que te sirvan estas propuestas, estos caminos distintos que puedes ir practicando, integrando, teniendo más en conciencia en tu vida diaria, para que tu vida se vaya llenando cada vez más de propósito y sentido. Gracias.